recordarle hoy qué bueno es saber más de usted. Qué bueno es descubrir que hoy lo que usted sembró, Dios hizo crecer. Detenernos en el camino y preguntar por la senda antigua. Detenernos en el camino y preguntar por la senda antigua. Comienzo tan sencillo, sin dinero en el bolsillo, fundó así la obra pentecostal. Comienzo tan sencillo, sin dinero en el bolsillo, fundó así la obra pentecostal. ¿Cómo será? Alguien preguntó. Su presencia en mí, yo quiero sentir. Sencillo es, Alguien respondió. debes abrazar a tu hermano aquí. Deteneos en el camino y preguntar por la senda antigua. Deteneos en el camino y preguntar por la senda antigua. Comienzo tan sencillo, sin dinero en el bolsillo, fundó así la Palabra de Dios. La vamos a leer en Primera Epístola o Carta Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Desde el versículo 13 al terminar. Y daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito en ti. Les saludo y entrego los saludos con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para los que por ese motivo llegan un poquito atrasados, la palabra de Dios se leyó en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 al terminar. La epístola
o carta de San Pedro apóstol. Conocido de nosotros es el hermano Pedro. Amén, ¿no es cierto? Muy conocido de nosotros. Tiene un antes y tiene un después. Antes de recibir las lenguas de fuego y después de recibirlas. Y sus palabras o pensamientos fueron diferentes entre un estado y otro, porque él en alguna oportunidad fue infiel a su deber y negó a su maestro. Amén, ¿no es cierto? Negó a su maestro. Y ahora aquí lo vemos hablando de obediencia y de un llamamiento a una vida santa. Llama la atención, mis amados pastores, hermanas en general, llama la atención cómo escribe este varón de Dios. Lo que escribe, eso viene de Dios. Pero ¿cómo escribe? Ahora, la expresión, el contenido de esta escritura no es propio de un hombre que se crió en la que se llamaba Galilea la Baja, o sea, a la orilla del mar. Por lo general, en ese sector vivían judíos que no habían alcanzado un nivel cultural desarrollado, pero sí tenían cultura judía en cuanto a las normas y a las enseñanzas que Jehová, el Dios eterno, entregó para todas las generaciones de hebreos o de judíos. A mí me sorprende cómo escribe Pedro y cómo habla. No existe otra explicación que el Espíritu Santo de Dios le capacitó. Porque Dios, Él llama y capacita. Amén. Bendito Dios. Amén. Lo ha hecho Dios con nosotros también. Amén. Porque teniendo, en mi caso, sin la menor intención de ofender, en mi caso, una cultura muy baja, escuálida, decimos los latinos, Dios, Él nos va educando a través de su palabra, y aquí hay un testimonio que Dios puede capacitar al hombre y puede capacitar a la mujer. El Espíritu le ayuda, lo inspira, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Por los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la explicación más certera de por qué Simón Pedro, él escribe y exhorta a las iglesias de aquellos tiempos, es una epístola universal, sin pensar el apóstol que estas expresiones o esta escritura iban a trascender a través de los tiempos. Y esta escritura nos ha alcanzado también a nosotros. Dijo Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y ella permanecerá hasta el final de los tiempos como una columna erguida, porque es
la palabra fiel y digna, porque es la palabra viva y eficaz. El contenido de ella produce vida, y aquí hay un testimonio grande de que Dios ha hecho una obra poderosa en nosotros por medio de la palabra. ¿Qué hemos puesto nosotros? ¿O qué pusimos en nuestro principio? Un poquito de fe. A lo mejor más pequeña, como dice la palabra, que un grano de mostaza. Pero de todas formas, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, se produjo una obra en nosotros, porque la fe viene, ¿por dónde? Por el oír, y por oír palabra de Dios. Y en la medida del tiempo, en la medida que se nos exhorta por diferentes instrumentos que Dios tiene dentro de su obra, en la medida del tiempo, esta fe va creciendo y se va desarrollando, porque la palabra es viva. Amén. Y a través de la palabra se produce la vida de Dios en nosotros. Se produjo la vida de Dios en Simón Pedro y en muchos de sus contemporáneos que creyeron en Cristo, y se ha producido en usted, en mí también, la vida de Dios al oír la palabra. Y nuestra fe es una fe viva. Amén, ¿no es cierto? Amén. Qué bueno que estemos todos aquí. Yo creo que estoy hablando con personas que saben, hijos de Dios. Yo no soy muy capacitado, yo soy uno de los hijos de cabeza dura. Pero estamos más ventaja. Gloria a Dios por eso. Entonces, hace falta su apoyo en el desarrollo de la reunión, porque nosotros, como se nos enseñaba en la tarde, a este pueblo lo dirige el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce vida y paz dentro de nosotros. Bendito es Dios. Empieza acá, mis hermanos, pastores, esposas, iglesia en general. Simón Pedro, al principio de la carta, habla de algo que dice más abajo en la lectura. En el versículo 2 dice: elegidos, la elección, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Bueno, ese es otro sermón, ¿no? Luego dice: para obedecer. Para obedecer. Y después dice: y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La obediencia es el tema de la lectura bíblica. El amor es la raíz de donde brota el fruto de la obediencia. El amor es la raíz de donde brota el fruto de la obediencia. Entonces, ¿quién obedece? El que ama. ¿Quién obedece? El que ama. El que ama obedece. Solo obedece el que ama. Y en esa obediencia recibimos la enseñanza: amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero tiene que estar en mí, en usted, en todos, el amor, que es la palabra, encuentro, más grande que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, porque Dios es amor.
porque Dios nos amó de tal manera. Por eso dice San Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bendito es Dios. Bien, después de hablar, como dice acá un título, de la esperanza viva, el apóstol habla del llamamiento a una vida santa. ¿Qué es el santo? Es el limpio. Alguna vez, mis hermanos, para entender principalmente las personas nuevas, familiares, que nos honran con su presencia, jóvenes o señoritas, que no tienen el ejercicio espiritual. Alguna vez un profesor en África, en una escuelita de niños pobres, preguntó a los niños, ¿qué es el santo? Y uno de los niños, de los más pobres, dijo, ser santo es estar limpio por dentro. ¿Escucho bien? Ser santo es ser limpio de adentro. Y la santidad en nosotros produce un efecto muy grande y que es del agrado de Dios, porque Dios es santo. Amén. Por eso nosotros somos exhortados a seguir la paz y la santidad, porque sin ellas nadie verá al Señor. El Señor nos ayuda a ser santos, a ser santos de adentro. Dice un poquito, yo no tengo un reloj por aquí y siempre me dice cuando tengo que terminar. Pero a mí me tocó esta parte que me es complicado, y a mis pastores les tocó contar su testimonio, su experiencia. Pero esta parte a mí me toca hablar de la palabra. Tengo muchas experiencias, no soy tan antiguo en el Evangelio, pero esta parte me ha tocado la bendita palabra de Dios. Me dispongo en las manos de mi Dios y pido la colaboración de ustedes. Porque lo que usted necesita y yo necesito es palabra de Dios. Porque la palabra vivifica, hermano. Si Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, es porque la palabra viva y eficaz lo dice. Bendito es Dios. Por tanto, dice el primer versículo de ellos, por tanto, como a continuación de lo que antes se exhortó, dice, por tanto, o como consecuencia, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sabemos lo que es ceñirse, ¿cierto? Vestirse, ponerse. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Porque el entendimiento del creyente tiene que estar ceñido. El apóstol Pablo exhorta, habla en otra forma, utilizando la armadura de Dios. Habla del yelmo, porque esta parte es el centro del intelecto y esa parte necesita estar protegida y necesita también estar ilustrada. Por eso el apóstol también dice que él ruega, por los hermanos de Tesalónica parece, él ruega a Dios que el entendimiento de ellos sea alumbrado como luz, como claridad, como entendimiento para saber discernir entre lo bueno y lo malo, siendo practicantes ahora de lo bueno. Pero nosotros haremos lo bueno y nos decidiremos por lo bueno, por lo puro, por lo santo, si es que nuestro entendimiento está ceñido
con el conocimiento escritural que brota de la divina palabra. Porque muchas veces nosotros pecamos por no tener un entendimiento ceñido o ilustrado, también se puede decir iluminado. Entonces nosotros, por no tener esas cualidades, con facilidad pecamos. ¿Se va entendiendo un poquito? Pecamos porque no nos hemos ilustrado o no nos hemos ceñido con la palabra de vida. Entonces pensamos, hablamos, razonamos y a veces por no tener, repito, esta cualidad, pecamos. Usted sabe que la paga del pecado es muerte. Por eso el apóstol le dice a los corintios que tenemos que llevar, dice, trayendo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Trayendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién hará eso? El que tiene el entendimiento ceñido, el que escudriña, el que lee, el que estudia la palabra de Dios, que se hace un tiempo para leer, estudiar la palabra fiel y digna. También en el antiguo pacto, no recuerdo el libro, pero me recuerdo haber leído una promesa de Dios que dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo guardarás en perfecta paz. ¿Cuánta falta nos hace la paz? Sobre todo en las contrariedades, en las enfermedades, en la incomprensión, en la falta de trabajo, en fin, un sinnúmero de cosas. Nos hace falta la perfecta paz. Pero Dios nos ofrece la perfecta paz si es que nosotros tenemos un perseverar sano, puro, limpio en nuestra mente. Porque a veces pensamos mal, hablamos mal, o a veces hacemos caso a comentarios que no tienen sentido y que carecen de fundamento. Y ahí echamos a perder la perfecta paz dentro de nuestra vida. Por eso es que a veces andamos como amargados y desesperados, porque no está en nosotros la perfecta paz. ¿Queremos tener todos perfecta paz? Amén. Yo por lo menos la quiero tener, mi vida. ¿Qué debo de hacer? Guardar mi boca, mis labios, mi corazón, tener cuidado. Y se nota cuando un creyente es enfermo de adentro, del alma, del espíritu, cuando habla, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón, así que tenemos que tener cuidado con el desconformismo, porque el desconformismo produce deslealtad. ¿Vamos entendiendo? El desconformismo produce deslealtad. Entonces ahora nosotros estamos escuchando la palabra viva y eficaz, y que penetra, estará penetrando hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito es Dios. Dios nos guarda en perfecta paz, en perfecta comunión, en perfecto amor, en respeto, en sumisión los unos a los otros, poniendo guarda a nuestra boca o cuchillo a nuestra lengua. Estos son términos bíblicos que usted los habrá leído, ¿no? Entonces, estamos en esta partecita.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Luego dice, sed sobrios. Ser sobrio, a mí por lo menos me cuesta un poquito explicarlo, pero se me hace más fácil y simple explicarlo de esta manera. Sobrio es contrario a borracho. Amén. Claro que al borracho se le mueve el piso y se cae sin sinnúmero de cosas. Pero nosotros se nos recomienda por la divina palabra ser así. Ser correcto. Dios es santo, es justo, es recto. Es el ser más sobrio que hay en nuestro Dios. Jehová, el Dios eterno. Jehová, el poderoso en batalla. El destructor de fortaleza. Está destruyendo fortaleza. Porque a veces nosotros nos olvidamos de la sobriedad y de ese título honorífico que Dios nos ha dado por gracia. Somos salvos y pasamos a ser hijos de Dios. Y el hijo de Dios tiene que necesariamente, hombre o mujer, tiene que ser sobrio, tiene que ser correcto. ¿Entendemos, mis hermanos? Que no se produzca en mí, que no se produzca en usted un estado espiritual equivocado. Un estado espiritual equivocado es tomar determinaciones obedeciendo a la carne. Y la divina palabra dice que los que son de Cristo hemos, vamos a decir, cambiando el verbo, hemos crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y su deseo. Queriendo decir que le hemos dado muerte. Y tenemos que permanentemente estar dándole muerte a este cuerpo, porque es complicado este cuerpo, mis hermanos. Por eso el Espíritu dice, a través de San Pablo, a los romanos, por ahí capítulo 12, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto conforme a la razón. Adoradores habimos miles y miles y miles. Por eso Cristo adornó esta hermosa enseñanza diciéndole a una mujer, mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran, los que le adoramos en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. O sea, la verdadera adoración ocurre primero en mi alma, en mi ser interior. Yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Que Dios nos dio esta virtud a los seres humanos de hablar, de una virtud de Dios en nosotros. Y nosotros somos buenos para hablar. Aparte de eso, que somos buenos para ser floreritos. A mí no me gusta ser así. No. Yo tengo que estar en una actitud vigilante delante de mi Dios, porque entendemos por la palabra que el enemigo nuestro anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al menor descuido nuestro, por no haber presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Él se introduce en nosotros y pecamos delante de nuestro Dios que es santo. Dios nos bendiga, hermanos. Un poquito más. Sed sobrios y esperad. Esto es de esperanza, ¿no? Porque dice esperad
Estamos en la esperanza bienaventurada, Iglesia de Dios. Estamos en la esperanza bienaventurada, porque el mundo también tiene sus esperanzas, pero en las cosas que perecen. Y nosotros tenemos una esperanza en lo que a vida eterna permanece. La esperanza es el ancla del alma. Ustedes están acá cerca del mar. Yo también, yo soy latino, entre paréntesis, a la orilla del mar. Estuve 11 años por ahí por sí, conozco bastante. La esperanza es el ancla del alma. El ancla de las embarcaciones de esta tierra se lanza hacia abajo para enfrentar los temporales. Un barco, una lancha, un bote, se lanza hacia abajo. Muerto le llaman ahora, ¿no? Pero esta ancla se lanza hacia arriba. Se lanza hacia arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es el común de la esperanza, porque esta esperanza lleva también un cable, como los barcos, las embarcaciones. Y ese cable es el cable de la fe. Que nuestra fe y esperanza unidas sean en Dios, que nos ha dado de su precioso Espíritu. Dice, por eso dice, y esperar, dice, y esperar por completo, no a medias, no con altos ni con bajos, sino, como es esperanza viva, tiene que ser una esperanza firme. Y ya repito, es el ancla del alma. Y esperar por completo, ¿en qué cosa? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo, repito, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta gracia no es la gracia salvadora que obró en nosotros en el principio. Podríamos decir que es hasta la gracia final, porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. A eso se refiere aquí este término que el Espíritu habla a la Iglesia por medio de Pedro. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Porque en esta gracia ya no habrá más infección del pecado. Ya no habrá más tristeza. No habrá más dolor. No habrá incomprensión, no habrá burlas, no habrá cáncer, no habrá un sinnúmero de cosas que son propios de esta vida, porque nos iremos con Cristo si somos fieles a la patria del alma, y allí no habrá tribulación, dice el poeta, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Es la esperanza bienaventurada. ¿Cuántas cosas están sucediendo, hermanos? Y parece que las cosas van apuntando a que Cristo está acelerando el tiempo de venir a buscar o a arrebatar a la iglesia fiel, hoy militante y mañana triunfante. Dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice, el que un día fue desobediente e infiel a su deber, como decía al principio, dice, como hijos obedientes. ¿Ven? Todos somos hijos de Dios. Los que estamos aquí dentro, creo, salvo algunas excepciones que puedan haber por ahí, todos somos hijos de Dios. Por haber recibido o creído en Cristo. Esa es la bendición. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dióles potestad de ser hechos por obra del Espíritu hijos de Dios. Pero ahora, como hijos de Dios,
se nos exhorta por medio de Dios, el Espíritu Santo que está en la inspiración de las Escrituras, dice, como hijos obedientes. Entonces podemos pensar que hay hijos e hijos. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Pero ahora se le está hablando a los hijos obedientes. ¿Qué tenemos que hacer los hijos obedientes? No conformar a los deseos que antes teníais estando en nuestra ignorancia. Repito un texto anterior, los que somos de Cristo hemos crucificado, le hemos dado muerte a la carne con sus pasiones y sus deseos. Le hemos dado muerte. Somos otra cosa. Se cumple lo que Dios requiere, esa ley de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si yo me dirijo a Cristo, invocar es alabar, es rogar, es orar, en fin, todo eso, ¿no? Ya sea en palabra, en cántico, en adoración. Para que Dios me oiga, yo tengo que antes pasar por el proceso de la purificación, siendo creyente, porque la purificación primera es el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Eso cuando vinimos a Cristo, ¿entiende eso, no? O sea, el nuevo nacimiento que Cristo requirió de Nicodemo, porque se atrevió a meter, perdone la expresión, sus narices en el reino de los cielos. ¿No es que dijo? Sabemos que has venido de Dios, dijo. Ese es el punto. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces has venido de Dios. Y Jesús le quiere decir, no te he permitido meterte ahí. Para poder meterte ahí, tienes que nacer de nuevo. No se refiere a eso entonces, se refiere al proceso de la vida cristiana como creyente, estando en el servicio de Dios. Estando en el servicio de Dios, Dios requiere de todos nosotros una limpieza. Hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y la palabra de Dios también tiene poder para cortar toda ligadura que nos ata al escenario de esta tierra y que produce tanto dolor y separación entre nosotros y nuestro querido y respetado Dios, hermano. Mire, a ver si podemos terminar un poquito rápido. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, ¿quién nos llamó? Dios. Amén, ¿no es cierto? Misericordiosamente nos eligió. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Esto no es de nosotros, es don de Dios. O dice más atrásito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Miren, imagínense los olores que teníamos, con lo refinado que somos nosotros ahora con Avon y compañía. Bueno, entonces, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros a la manera de Dios, mire hermano, a la manera de Dios, como es Dios, como yo soy su hijo, porque ahora yo he sido participante por la bondad de Dios, he sido participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya huimos de ahí, salimos de ahí. Así que ahora, en este estado,
nosotros tenemos que procurar seguir la santidad. Amén. Ese debe ser el objetivo principal, dentro de otros. Uno de los objetivos principales es que el creyente sea santo, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas, no en algunas cosas, las cosas convenientes, porque hay cosas convenientes, pero también hay inconvenientes. Pecadito chico, dice ahí, y hace una clasificación: pecado chico, pecado grande, dimensiones, ¿no? Pero el pecado es pecado, ¿no? Y la paga del pecado es muerte, porque escrito está: sed santo, lo dice Jehová, el Dios eterno, sed santo porque yo soy santo. En la voz de Dios que resuena hacia todos sus hijos, yo dentro de ellos también, y usted. A ver si podemos ir como terminando, porque yo no me gusta aburrir. Dice el otro versículo, el 17: y si invocáis, si rogáis, si te diriges a Dios, si oras a Dios, si clamas a Dios, si conversas con Dios, eso quiere decir, y si invocáis por Padre, ¿no es que nosotros decimos en la oración? Padre celestial, aquí está fulano de tal, Padre mío, aquí vengo, aquí estoy en tu presencia. Eso quiere decir, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, repito, un poquito más lento, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona, Dios no tiene exclusividades, hermanos, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No algunas veces, no un determinado día. La iglesia, bueno, por tradición, por lo general, la asistencia mayor a nuestras reuniones, a excepción de esta, está el día domingo. Es así mis pastores, ¿no? Pero el lunes, poca torca. El martes, menos. El miércoles, bueno, los locales. El jueves, es pálido. El viernes, bueno, el estudio, el profesorado. El sábado, no, es de la familia. ¿Están escuchando bien? Bueno, eso no lo hacemos nosotros. Nosotros estamos obligados a estar todos los días, ¿no? Pero dice aquí el versículo que estoy: conducíos en temor, que es conducta cristiana, mis hermanos. Es conducta, cuando dice conducirnos, es conducta, pero conducta en el temor de Dios. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios no es miedo a Dios, sino que es respeto a Dios. Y somos exhortados aquí en esto, que nosotros tenemos que respetar a Dios en las cosas que son mayores, en la vida cotidiana, y en las cosas que son menores. Yo tengo que actuar con respeto, con temor reverente delante de mi Dios, porque Él es respetuoso. Y nosotros como hijos también tenemos que ser igual, ¿no? Dios nos ayude a cumplir con esta partecita. Conducidos en temor, no solo el día domingo, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, aquí entramos a otro terrenito, sabiendo que fuiste rescatados misericordiosamente
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Y ese poder se ve aquí manifestado en todo este conjunto de hombres y de mujeres que estamos congregados. Por eso es grande la revelación que Dios da a Juan el que bautizaba. Cuando ve venir a Jesús para cumplir con esta ceremonia del bautismo, Juan, el último más grande de los profetas, lo señala y dice: ahí está. Ahí está. ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quitó el pecado. Dice San Pablo, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio está fundado en la personalidad de Cristo el Señor. Y los que somos de Cristo decimos: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo lavó mi corazón. Y cuando se produce la necesidad que se puede producir en un hijo, en una hija, de un hermano, de una hermana, en un vecino, alguien que quiere simpatizar con el Evangelio y está aquí, ojalá pueda aprenderse el himno 228 y decir en su coro: lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. A ese lavacro santo tiene que ir un alma que no tiene la experiencia del nuevo nacimiento o del lavamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, que en los más de nosotros que estamos acá ya se ha producido. Gracias a Dios por su don inefable. El Señor nos bendiga. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿No? Esto también tiene su doctrina profunda. Le dice la palabra: sacrificio y ofrenda y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice, más me preparaste cuerpo. Queriendo decir de que sin sangre no hay remisión. No hay remisión. Y nosotros hemos sido alcanzados por esa redención y ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Carne, sangre. Sin sangre no hay remisión. La sangre de Cristo, repito, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos amados en el Señor. Refugiémonos en esa sangre preciosa que es de un valor eterno. El Dios de paz que nos ha estado dirigiendo en todos estos días, Él nos bendiga a todos para la gloria de su santo nombre. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Comienzo tan sencillo, sin dinero en el bolsillo.